Muy bien, estudiantes, en esta oportunidad vamos a revisar el, el tipo de investigación cualitativa, ¿no? El enfoque de investigación cualitativa. Muy bien. A diferencia de la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa tiene pues su inicio o su origen en la investigación exploratoria, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ahí muchos matices para poder plantear una investigación cualitativa. Por lo general, al 99% de los casos se trabaja con una sola variable. Y esto a razón de que al tener dos, estaríamos generando dos problemas, ¿no? Dos problemas de investigación, ¿no? Diferentes. ¿Por qué? Porque no tenemos las herramientas estadísticas para definir su relación y su explicación en la causa-efecto. Por lo tanto, en general, nosotros trabajamos con la investigación exploratoria para hacer investigaciones cualitativas. Dado que está en ese nivel de una sola variable, no es necesario el planteamiento de hipótesis, ¿no? Entonces ya tenemos ese panorama, ¿no? Si vamos a utilizar una investigación cualitativa, la hipótesis queda, ¿no?, rezagada. Pero acá tenemos que indicar, pues, qué autor nos está indicando, o qué autor, podemos citar acá autores que, que coloquen. Generalmente dicen que no es necesario colocarle, o no, porque son proposiciones lo que se argumentan ahí, ¿no? Más no una hipótesis donde tenemos que hallar estadísticamente su relación significativa o su explicación significativa, ¿no? Muy bien, y eso nos inmerse en decirnos cuál es la diferencia entonces con la investigación cuantitativa, ¿no? Bueno, en la investigación cuantitativa ustedes ya saben, cuando se utiliza su instrumento, tenemos que trabajar la confiabilidad mediante el alfa de Cronbach, si es que el alfa de Cronbach, perdón, si es que es un cuestionario politómico, o el KR20, ¿no?, que es para los cuestionarios dicotómicos. En medida, para el SPSS, ambos tienen la misma, ¿no?, la misma fórmula, por así decirlo. Se utiliza el mismo estado de fiabilidad. Entonces, y luego, bueno, también tenemos para la investigación cualitativa, también tenemos que aplicar la validez, ¿no? En eso comparten ambos, ¿no? La validez tiene que hacerse mediante juicio, ¿no?, mediante jueces expertos. Al menos 3 jueces expertos tienen que validarte el instrumento, o si no, ¿no? O si no, para no tener ese proceso de validación, debemos aplicar un instrumento ya validado de una tesis que por lo general tendría que ser de posgrado. Muy bien, entonces eso se tiene la validez. Muy bien, ambos tienen validez, pero en una investigación cualitativa nosotros utilizamos la entrevista, ¿no? Y el instrumento de una entrevista es la guía de entrevista. Esta guía pues no va a tener, no va a tener, por así decirlo, elementos para poder identificar ¿no?, su fiabilidad. Por lo tanto, para poder nosotros indicar que es fiable, ¿no?, así como cuando yo siempre les he explicado ¿no?, el ejemplo de la balanza, si te da un resultado diferente del mismo producto, quiere decir que hay descalibración, que no hay confianza sobre esa máquina, ¿no? Muy parecido se trabaja con el cuestionario. Muy bien, entonces, muy parecido se trabaja con el instrumento cualitativo, ¿no? También con el cuestionario, ¿no? Valga decir, ¿no?, con el cuestionario, porque si el cuestionario, el alfa de Cronbach, sale diferente o menor a 0.7,
pues quiere decir que ha perdido confiabilidad, no es muy confiable el instrumento. Ahora, para poder equiparar la fiabilidad en el ámbito investigativo para las investigaciones cualitativas, se procede mucho al rigor científico, ¿no? Entonces, este rigor científico nos va a permitir garantizar la información que estamos empleando o que estamos proponiendo o estamos ingresando a esta investigación, ¿no? Entonces, este rigor científico nos va a dar la certeza, la transparencia de esta investigación, ¿no? Ahora, ¿qué es el rigor científico? Pues los criterios del rigor científico para una investigación cualitativa en consenso son 4, pero también son conocidos con diversos nombres, ¿no? Son 4 los que ustedes deberían colocar en la parte del instrumento, ¿no? Cuando se trata de una investigación cualitativa. Tenemos la credibilidad, que también es conocida como autenticidad. Tenemos la transferibilidad, también conocida como la aplicabilidad, la dependencia, fiabilidad o consistencia y la confirmabilidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá una serie de eventos o una serie de técnicas que nos permitirán cumplir con esta serie por así decirlo, de puntos de criterio de rigor científico, ¿no? Por ejemplo, para la credibilidad basta hacer la triangulación y también la bitácora del investigador, o sea, el investigador tiene que hacer un trabajo de campo en que le permita, pues, permita dar transparencia a este proceso. La transferibilidad también, ¿cómo se halla? ¿Cómo se puede identificar esto? Bueno, mediante la descripción detallada del contexto y de los participantes, ¿no? Y la abundancia de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que la transferibilidad tiene que tener la mayor cantidad de datos consistentes para poder ser una investigación revisada por otros, ¿no? Por otros contextos, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la transferibilidad. Y ahí tenemos la dependencia, donde las técnicas que se utilizan para identificar la dependencia es el detallar paso a paso ¿no? el proceso que se ha seguido. Luego la triangulación también es una técnica para la dependencia o la fiabilidad, como así decirlo. Y luego para la confirmabilidad también aplicaría la triangulación, ¿no? Y la transcripción textual de las entrevistas. Entonces todos estos elementos son los que ustedes tienen que indicar como rigor científico, ¿no? Tienen que aducir qué cosa o qué están empleando para poder lograr el rigor científico de la investigación. Esa es la parte más importante metodológicamente hablando, ¿no? Ya luego vamos a venir ¿no? en cuáles son los demás puntos a desarrollar, ¿no? Por lo tanto, la cualitativa en la parte de instrumentos son estos dos, ¿no? Es el rigor científico y la validación. Muy bien. Entonces, ¿qué es la triangulación? Bueno, la triangulación es hacer el match entre 3 a más instrumentos, ¿no? O técnicas de investigación. O puede ser fuentes de datos, pueden ser teorías o pueden ser de investigadores, ¿no? O sea, la triangulación siempre tiene que forjarse como un parámetro para entender el desarrollo de la técnica principal, que es la entrevista, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a poner parámetros para que no que se enmarque en la realidad lo indicado en la entrevista, ¿no? Muy bien, tipos de triangulación tenemos, bueno, la ligereza, esta es la más conocida, que es la revisión de literatura, las entrevistas y los cuestionarios. Ha ido más sacando algunos elementos, pues se tiene la triangulación normal, ¿no? Que es más utilizada, ¿no? Que
En este caso, la entrevista es el instrumento principal y luego se hace un pequeño test aplicado a otras diferentes áreas de la empresa donde se está realizando el estudio. Y luego la revisión de literatura, ahí sí es parte de las teorías o parte de la lista de cotejo del investigador, ¿no? Pero también tenemos otros, ¿no? Hay diversas triangulaciones. Esta también es interesante, ¿no? Notas de campo del investigador, la entrevista y una videograbación que puede ser un focus group o puede ser un documental dentro de la empresa, ¿no? Entonces ya tenemos lo que son nociones para hacer la triangulación. Y acá tenemos los datos que son requeridos para la triangulación, ¿no? Pueden ser las encuestas, las entrevistas, las observaciones y el análisis de documentos. Entre estas cuatro están, en estas cuatro es la combinación que se puede hacer en una triangulación, ¿no? Se pueden hacer los cuatro también, no ninguna es excluyente de la otra, pero es interesante ahí identificar qué puedo yo triangular, ¿no? Entonces esos son los puntos que se tienen que triangular. ¿Y cómo lo hago? En principio acá hay unas tablas, la investigación cualitativa es mucho arte, es mucha creatividad. Acá les presento un caso de acá de la universidad que lo hizo de esta manera, ¿no? Cada, cada entrevista la codificó de esta manera, ¿no? Para hallar los puntos principales de la investigación y así poder juntarlos, ¿no? Esa fue la principal justificación, ¿no? Luego de haber hecho esa codificación por palabras claves, esas palabras claves las transformamos o las traemos a la matriz de entrevistados y conclusiones. Y acá es donde ya se pone en dos palabras lo que significó cada objetivo, cada pregunta, podría así decirse, si es que lo vamos a hacer por preguntas, ¿no? Luego, esta es la más importante, es de la tabla de triangulación. Presten atención acá. Acá se coloca el objetivo como, ¿no? como la columna vertebral, ¿no? Se pone el objetivo, la pregunta de investigación y el objetivo pueden ir ahí. Y luego tenemos tres columnas bien marcadas que son la respuesta de la entrevista, la guía de observación y el análisis documental. Como así les venía diciendo, son parte de que podrían forjarse como una como una que podría decirse no hay por así decirlo, no tenemos acá un ejemplo muy didáctico para que ustedes lo puedan aplicar los que están haciendo investigación cualitativa, ¿no? Y estos son los instrumentos complementarios a la entrevista, ¿no? Puede ser la guía de observación, la bitácora de campo, que es del investigador, o la ficha de análisis documental, que viene a ser cualquier tipo de documentación de la empresa, ¿no? Esta es la parte circunstancial donde se puede hacer investigación cualitativa, ¿no?